El señor Eduardo Ferreiros, que es columnista de Perú 21, tiene una magnífica propuesta, Rafaela. Mira, escucha. En el Perú, los supermercados destruyen aproximadamente 300 millones de soles en alimentos. Vencido. Se trata de alimentos aptos para el consumo humano, pero que están por vencerse. Que tienen fecha de vencimiento próxima. Exacto, ¿no? Sí. Y entonces los incineran o lo destruyen, ¿no? Y según las estadísticas nuestras y de las Naciones Unidas, en el Perú hay 2.300.000 personas que sufren de subalimentación. Hay 7 millones que viven bajo la línea de la pobreza y 500.000 niños que sufren de desnutrición crónica. No obstante, la ley peruana incentiva a los supermercados a llevar un notario y en presencia de él proceder a destruir la mercadería, cuando en otros países, por ejemplo... concretamente la SUNAT. Sí, por ejemplo, en Estados Unidos, en Argentina, en Chile, ¿no? En España, ¿no? Hay una ley que más bien los incentiva a donar a las organizaciones de caridad o a las personas que lo necesitan. Entonces la pregunta es muy sencilla. ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo? Porque los de la SUNAT no quieren y porque los gobernantes no les da la gana de permitirlo. ¡Qué horror! Porque dicen, no, entonces van a decir que han donado más de lo correspondiente y en realidad lo han vendido, por decirte. Entonces eso significa ingresos negros y dejan de pagar impuestos. Ese es el argumento. Bueno, el Parlamento es el primer poder del Estado. La opinión de la SUNAT puede ser en este sentido y al Parlamento simplemente le importa un rábano lo que diga la SUNAT. Y hagan esta ley, que es una ley interesante, importante y que podría beneficiar a millones de compatriotas. Ahora, si se da, y yo estaría de acuerdo, si se da, efectivamente hay que llamar a la gran responsabilidad a los supermercados y a estas grandes empresas para que efectivamente regalen a quien lo necesita y no hagan, no saquen provecho de eso, ¿no? Pero bueno, pero sí, yo creo que efectivamente no hay derecho que se queme la comida, que podría perfectamente servir para alimentar a muchísima gente. Bueno, a ver, hay un artículo reciente de Fernando Vivas que en el diario El Comercio que es muy bueno, habla de la izquierda, pero son los rojos. Nosotros, Pepe y yo, no nos gusta hablar de que los rojos, los marxistas, izquierda, los porque comunistas, no son izquierda, pues son rojos. Son pues en el fondo de izquierda, ¿no? Porque son más bien conservadores o retrógrados. Conservadores, ellos, reaccionarios. Ellos se autodenominan de izquierda y progresistas. Sobre todo les encanta la palabra progresista, no porque buscan el progreso, no, son los retrógrados. Pero bueno, en cualquier caso, Fernando Vivas usa la terminología de izquierda. Entonces el artículo se llama "La izquierda no quiere gobernar". Y dice, no quiere gobernar porque en buena parte quiere hacer la revolución. He aquí el pequeño gran detalle. Y como no puede hacerla porque carece de bases, de recursos y de condiciones estructurales, entonces se contenta con joder al sistema. Oye, pero una interrupción, una interrupción. Ahí está, me parece que sus datos están mal, los de Fernando Vivas, porque la izquierda, entre comillas, es la que más ha gobernado en este país. Gobernó con Velasco Alvarado, por ejemplo, durante 7 años y fue uno de los peores, fue el peor gobierno de la historia republicana. ¿No? Luego, Humala, luego Susana Villarán, Adubirio por otra parte, Gregorio Santos en Cajamarca. ¿Cómo que no quieren gobernar? Han gobernado y la han fregado en todas partes. Tiene razón en eso, pero también tiene sentido lo que sigue a continuación, fíjate tú. Joder al sistema, dice. A paralizar grandes proyectos mineros se ha dicho, a excluirlos de la zonificación territorial, a fiscalizar todo al dedillo y a regular hasta lo que no existe. Y sigue, dice, la izquierda, o sea, los retrógrados, digo yo, no se está formando para gobernar. No lo hizo la de mi generación, dice él, aquella con la que estudié y con la que en algún momento me identifiqué. Estudiábamos ciencias sociales, muchos de ellos en la Católica, por cierto, pues, el nido de comunistas. Eso se llama el servicio marxista obligatorio en la juventud, ¿no? Sí, bueno, con más rollo teórico que práctico, debatiendo continuamente los modelos y el poder corrosivo de sus contradicciones internas. Y termina diciendo, ¿cómo le hacen honor a su nombre las ONGs? Esta es buenísima. Salvo honrosas excepciones, el izquierdista de ONG es un ciudadano no gubernamental.
no hecho para gobernar, sino para hacer diagnósticos y evaluaciones. Tiene toda la razón. Y les pagan muy bien por eso. Claro, y cobran muy bien por esa tontería. De ahí que a la hora de postular sus planes de gobierno sean farragosos y pretenciosos. Y a la hora de ganar curules o gobiernos locales, su estilo sea lírico y poco eficiente. Muy bueno. Muy bueno. Viniendo de una persona que ha sido compañero de estos y que ha pensado como estos rojos antes, Fernando le hace un buen servicio al país. Sí, pues. Y según la Comisión de Narcoindultos del Congreso, hay unos 3 presidentes regionales que en el criterio de ellos han tenido vinculaciones o han recibido financiación, presumible financiación del narcotráfico. Se refiere al señor Iván Vázquez, expresidente de Loreto, a Wilfredo Oscorima, expresidente o presidente fugado de la región Ayacucho, y a otro más por ahí. Pero ¿a dónde voy? Al narcotráfico le es muy fácil infiltrarse en los movimientos regionales, porque las campañas pues son muy costosas, ¿no? Y entonces se encuentran con candidatos desesperados, angustiados y con tendencia hacia la corrupción. Entonces se conforman mafias que vienen a ser peligrosas para nuestro país. Aquí habría que tomar las aguas desde más arriba. Si el gran gasto de los partidos políticos es la publicidad, lo que tenemos que hacer es duplicar, triplicar o quintuplicar la franja electoral, prohibir la publicidad electoral en los medios de comunicación y establecer una franja electoral pagada por el Estado para que todos los partidos en igualdad de condiciones le hagan llegar su oferta electoral a los ciudadanos. Si nosotros cortamos esto de un tajo, se acabaron las financiaciones sospechosas. Y sobre todo, mira, televisión es fundamentalmente lo más caro, ¿no? Televisión y radio. Entonces, y como en el caso de los radios y la televisión, no en el caso de los medios de comunicación escrito, pero como radio y televisión utilizan la franja del espacio de las radiofrecuencias, el Estado tiene derecho a ponerle condiciones. O sea, yo te estoy concesionando esto, pero a cambio me vas a dar, por ejemplo, una franja electoral que eventualmente podrían no tener que pagarla, ¿no? Al precio de lo que cobran la publicidad. Pero efectivamente, esa es la madre del cordero. Reformas. Sí. Hay que pensar, el Jurado Nacional de Elecciones, en lugar de perderse en propuestas intrascendentes, y algunas absurdas, debería de intentar tomar las aguas desde arriba, ¿no? Exactamente. Y de una vez cortar por lo sano con estas financiaciones dudosas, con ideas imaginativas, ¿no? Oye, finalmente déjame, antes de ir al corte, Pepe, en el tema de los ascensos en la Fuerza Armada y concretamente en el Ejército peruano, es verdaderamente escandaloso lo que ha hecho Humala, ya en los años anteriores, por supuesto, con la anuencia de los respectivos ministros de Defensa, ¿no? Con la complicidad, diría yo. Concretamente ahora, la ley de situaciones militares, las normas exigen que aparte de que se ha ampliado de 35 a 40 años la carrera de un militar, cosa que es lógico para que no se vayan al retiro antes de tiempo, para ser general de división tenían que estar 35 años como generales de brigada, en el caso del ejército. Y además tener 5 años en el grado de general de brigada. Muy bien. Sí. Los señores que tienen la suerte de pertenecer a la promoción del señor Ollanta Humala, que van a ser promovidos ahora a generales de división, tienen solo 32 años de servicio en total y 4 o menos años de servicio en el grado de generales de brigada. No hay derecho, señor Humala. Y tiene la cara de este señor y el ministro de Defensa actual y el presidente del Consejo de Ministros, Cateriano, que fue antes ministro de Defensa, de decir que no hay ninguna, ¿cómo se dice?, influencia política en los ascensos. No sean sinvergüenzas, hombre. Todos los que conocen el tema saben perfectamente los abusos que se están cometiendo. Y lo más grave es que se está afectando los derechos humanos de quienes en realidad, por mérito y por antigüedad, sí les corresponde. Sí les corresponde. Y que han sido invitados al retiro, ¿no? Cuando aún les quedaba techo de 8 y hasta 10 años más. Así es. Lo cual, como tú dices, es una injusticia contra ellos, contra su familia y contra su futuro de vida, ¿no? Para darle o para favorecer
algunos militares que quizás ni lo han pedido, quizás ni lo han pedido. Efectivamente, ¿no? es posible, ellos eventualmente no tienen la culpa. Vamos a una pausa.